Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar con una oración el estudio de esta parashá. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, y que nos redimes y nos perdonas a través del sacrificio poderoso y perfecto de Yeshua, nuestro Mesías, y que también, Señor, te complaces en enseñarnos tu palabra, Padre eterno, para corregirnos en amor y hacer que caminemos como tú nos diste ejemplo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, hermanos, la parashá del día de hoy se llama Balak. Para los que la leyeron, ya saben que este personaje era un rey de Moab, una región cercana a donde Israel estaba llegando. Y esta persona, pues, le entra un temor, un miedo, ¿verdad? Por todo lo que venía aconteciendo con el pueblo de Israel. Y eso lo tenemos que tener en cuenta desde los inicios, porque este pueblo, para bien o para mal, siempre se habla de él. Y actualmente también hay unos que hablan a favor del pueblo de Israel, otros que hablan en contra, incluso dentro del mismo pueblo creyente, ¿verdad? Hay opiniones favorables y opiniones desfavorables. Pero uno, a pesar de lo que se puede observar humanamente, nunca puede olvidar o perder de vista qué es lo que Dios está haciendo a través de ese pueblo y qué es lo que Dios mismo dice del pueblo. Ustedes se acuerdan cuando el Mesías le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay una cantidad de opiniones, que tú eres un profeta, otro que había muerto y resucitó. Y al día de hoy se hace esa pregunta y las personas tendrán sus propios conceptos e interpretaciones. Pero lo importante es, ¿quiénes dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo? Y la respuesta vino de Dios. Porque el apóstol Pedro fue el que dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Mesías dice que es bienaventurado, o sea, que es dichoso, porque eso no se lo dijo un ser humano, dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, que esa respuesta que produjo el apóstol no era una respuesta que se pudiera entender con el intelecto humano, porque las primeras preguntas y sus respuestas eran lo que la gente decía. Y al día de hoy usted escucha que dicen de Jesús que es un viajero en el tiempo, o sea, cualquier tipo de disparates, que era un vampiro, que era no sé qué, unas locuras ahí, que era un extraterrestre de allá, de no sé qué parte. Y así se sigue preguntando, ¿no? ¿Qué es el arcángel Miguel? Te dirán uno, que es Melquisedec, que es un ángel, que es un dios menor. Y eso es lo que dice la gente. Pero lo que revelan las escrituras, lo que dice Dios, es lo importante para los creyentes, para los discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces, similar a eso es la pregunta respecto al pueblo de Israel, que como vamos a estudiar en esta parashá, vamos a ver cómo incluso un rey pagano y un falso profeta no pueden negar lo que Dios ya había dicho de ese pueblo, incluso sabiendo todo lo que se venía dando con el pueblo, porque es que el pueblo nunca fue perfecto, y de hecho fue malo, se equivocaba, renegaba, hacía una cantidad de cosas que le acarreaban pues el castigo divino, y Moisés intercedía por el pueblo, Aarón a veces también lo hacía, como lo vimos en las parashás pasadas, pero era un pueblo rebelde, y con todo y eso, mire cómo Dios lo trata y cómo lo tratan los enemigos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que nosotros, siendo creyentes y siendo parte de ese pueblo, no desviemos la mirada. Hombre, si es verdad, o sea, dentro del pueblo hay fallas, ¿cierto? Pero eso no da para que uno deseche, desprecie o hable mal del pueblo de Dios. Todo lo de Dios es bueno, es perfecto, y si no lo es ahora, lo será al final. Y en este momento está pasando por un proceso de perfeccionamiento, vamos a decirlo así, de perfección, que Dios es el que lo está obrando. Pero entonces vamos a mirar los puntos de la parashá y después revisamos algunos de los versículos que
que nos pueden ayudar a sostener esta interpretación que estamos dando. Entonces tenemos que la parashá se llama Balak. Balak es el nombre del rey de Moab, y esa parashá empieza en Números 22:2 al 25:9. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que ya lo dijimos, es Balak, rey de Moab, le teme al pueblo de Israel. Entonces, cuando Balak vio la victoria que los israelitas tuvieron sobre los amorreos, se llenaron de miedo, ¿verdad? Porque no era común, no era normal que un pueblo recién nacido, porque acuérdense que ellos eran esclavos 400 años en Egipto, y Dios los liberta. Entonces ese es el primer testimonio. O sea, es raro que una nación, la potencia del mundo, sea derrotada y ni siquiera fue por los esclavos propiamente, sino por el Dios de los esclavos. Eso es un milagro grande. Y ya sabemos que fueron varias plagas las que Dios dio, 10 plagas. Después manifestó la columna de fuego para que no persiguieran a los israelitas mientras estaban pasando por el mar, el cual Dios abrió en dos para que pasaran en seco. Después quitó la columna, los egipcios se fueron detrás de él y su ejército, y Dios los terminó sepultando y ahogando ahí en el mar, cerrándoselos. Y de ahí en adelante vimos que siempre fue milagro tras milagro, ¿ya? Entonces, claro, el Balak dice, se nos vino un gran problema, porque los egipcios no pudieron, después de los egipcios los amorreos tampoco. ¿Qué será de nosotros? Algo así es lo que le estaba pasando a él. Entonces, veamos Números 22:2 en adelante, y vamos a leer esa parte. Dijo: y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Le estaba diciendo, viene una cantidad de gente y aquí nos van a quitar los recursos, y si hacemos guerra vamos a perder, más o menos es lo que estaba diciendo. Después el otro punto es que Balak, conforme a ese temor, envía mensajeros a Bilam. Ese es el nombre de Balaam, como lo ponen acá en las escrituras, pero en hebreo suena Bilam. Entonces dice, Balak envía mensajeros al profeta Bilam para que maldiga a Israel, esperando así poder derrotarlos. Entonces busquen Números 22:5 en adelante, para que leamos lo que dice. Dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Eso a quién se le puede atribuir de verdad? A Dios, ¿verdad? Y Dios es el que le dice eso a Abraham, ¿se acuerdan? El que te bendiga, bendeciré; el que te maldiga, maldeciré. Entonces acá hay algo que ya les debe sonar extraño. Un profeta, pero que lo están llamando para que maldiga un pueblo, y se le atribuye el poder a ese profeta. Si ustedes ven los profetas bíblicos, e incluso se acuerdan de Daniel, de David, todos los profetas siempre reconocían que ellos no eran dignos y que la palabra que ellos profesaban no era de ellos. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Perdón. Entonces Moisés dice: oye, palabra del Señor, así hablaban todos, esto no es mío, Dios lo mandó. Cuando le preguntaban a ¿cómo se llama? A cualquier otro profeta, por lo menos interprétame los sueños, le decían a José, ¿se acuerdan? Eso no está en mí, él decía, este es el Señor que me comunica, y entonces él enseguida declaraba, él no se quedaba con la adulación que le pertenecía a Dios, ¿verdad? Y recuerden también incluso en el Nuevo Pacto cuando el apóstol Juan ve al ángel y, ay,
y lo va a adorar. No, 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 yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y tal. Él es el que merece la honra, la gloria. Pero este supuesto profeta ya nos está mostrando también unos rasgos que no son muy bíblicos, vamos a decirlo así. O sea, no son conformes a los profetas de Dios. Pero bueno, tengan eso ahí en cuenta para después volver a este punto. El otro punto que sigue es Dios se aparece a Balaam, ¿verdad? Y le ordena que no vaya con los mensajeros de Balac para que no llegara a hacer algo que Dios no le permitía, que era maldecir al pueblo. Era como quien dice, o sea, no vayas porque te vas a enfrentar a mí, ¿ya? Porque ya Dios había dicho, el que te maldiga yo lo voy a maldecir, el que te bendiga lo bendeciré. Entonces le estaba diciendo a Balaam, ¿sabe qué? Quédate quieto. Más o menos así era. Ustedes busquen número 22:12. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Aquí él está diciendo, el dueño de las bendiciones, con esto no te vas a poder meter aunque tú quieras. ¿Ya? Posiblemente el hecho de que lo hayan buscado era como que sí tenía cierto poder, pero no venía de Dios. Y entonces, exacto, más o menos así. Sí, sí. Es que allá vamos, eso al final la escritura misma te lo dice, pero es que hay gente que hoy en día sale, no, pero era profeta y tal. Pero eso era lo que decía Balak, ya. Y cómo es que se llama, y a la final, o bueno, puede que sea que le atribuyan profeta, pero entonces en el comportamiento y basado en lo que la escritura dice, te dice que es un falso profeta. Facilito, ¿verdad? Entonces, el cuarto punto dice que Balaam insiste y entonces al final Dios le termina permitiendo ir. Dice, busquen número 22:20. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. O sea, no tienes carta abierta para hacer lo que quieras. Es similar esta parte, ¿recuerdan cuando Satanás estaba y entonces empiezan a hablar de Job? No has considerado a mi siervo, ay, pero es que tú lo tienes protegido, tú no me dejas hacerle nada, entonces así es facilito que él no reniegue de ti. Entonces Dios dice, bueno, para que veas que estás equivocado, te permito que lo toques, pero no atentes contra su vida. Y entonces enseguida Satanás se desboca, hace una cantidad de calamidades y males, y Dios sostiene a Job y no reniega, ¿verdad? Entonces, esto es similar a lo que está pasando, porque ya Dios dio su no, y entonces sigue insistiendo esta persona, y la cuestión es que él se hacía pasar como por un justo, porque decía, no, pero es que yo nunca puedo ir en contra de la palabra de Dios, y entonces estaba hablando como en negativo, ni aunque me dieras el peso de mi peso en oro, como que dice, ese es mi precio, ¿viste? Ya sabes. Pero, y así él seguía como haciéndose, pero a la final Dios conoce el corazón y por eso le dice, bueno, ves, pero vas a salir derrotado, es lo que termina diciéndole ahí. No vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que yo te diga. O sea, tiene un freno ahí. Entonces, el quinto punto es uno de los más cómicos. El ángel de Dios se opone porque sabe que Balaam va a hacer algo que no está permitido y está desenvainando la espada y está listo a ejecutar el juicio contra esta persona. Y Dios le abre la boca a la burra y hace que la burra empiece a discutir con este personaje. Y esta persona, eso nos muestra también que había en el corazón de ella, estaba tan avida de ganarse dinero maldiciendo al pueblo que Dios ya había bendecido, que no se da cuenta que estaba discutiendo con un asno. O sea, ni siquiera le dijo, oye, aquí está pasando algo, o sea, ¿no? Siguió peleando con el burro y para adelante, o sea, tremendo. Entonces dice, busca el número 22:22 en adelante. Dice así, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo.
Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel del Señor. O sea que no está diciendo que hasta un animal tenía más discernimiento que este supuesto profeta. Mire eso. El asna vio el ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desenfundada en una mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, o sea, algo angosto. Y viendo el asna, el ángel del Señor se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. O sea, ya lo había salvado 3 veces. Entonces Adonai abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Y él respondió: no. O sea, él sigue hablando ahí como así. Entonces Adonai abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Adonai que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Adonai le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna esas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso. Confirmación en el mismo texto de que este personaje no es de Dios. Pero todavía no, que sí, que no, entonces vamos a ver más adelante. Tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Oh, imagínese esto. Y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, porque no sabía que... O sea, miren esto. Esto ni siquiera es un arrepentimiento. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. O sea, he pecado porque no sabía que me ibas a hacer un juicio prácticamente, pero no se arrepintió. Mas ahora, si te parece mal, yo me devolveré. O sea, mire lo que dice, o sea, todavía quiero ir, me das permiso, es lo que le está diciendo, en mi camino de perversidad. Te dice: si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Adonai dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te dije, esa hablarás. Así que Balaam se fue con los príncipes de Balac. O sea, él seguía empecinado. Estaba viendo la manifestación de Dios, primeramente que le dijo que no fuera y él le insiste. ¿Ves? Después sigue caminando y el ángel está listo para ejecutarlo. Y la asna le salva la vida, la termina azotando y discute con ella. O sea, mire todo lo que Dios ha hecho para que el castigo que este hombre fuese a recibir fuera justo. Y más que justo, porque Dios ni siquiera tenía que hacer eso. El camino ya sabían que era perverso. Y después, con todo y eso, el ángel le está diciendo que el camino es perverso y que lo iba a matar. Y él todavía dice: bueno, está bien, pero si tú quieres, yo me devuelvo. Es que no es si tú quieres, es que tú debes querer arrepentirte. Y si no, vas a devolverte físicamente, pero en tu corazón vas a estar todavía empecinado y es lo mismo. Ya. Entonces, pero sigue también la imposibilidad de él hacer lo que le dé la gana, porque es que él no iba a poder rebasar la palabra de Dios. Dice el 6, que es el punto siguiente: Balaam termina bendiciendo a Israel cuando fue contratado para maldecirlo, ¿se acuerdan? Entonces busquen Números 23 del 7 en adelante. Y se acuerdan que les dije que era como si él hablara en negativo. Es que yo no puedo ir ni aunque me dieran no sé qué, lo que estaba diciendo. Yo iría si llegan a pagarme esta cantidad y tal, algo así. Y aquí es lo mismo, pero Dios le voltea la cuestión. Quiere maldecir, pero Dios le está obligando a que bendijera, porque ahí dice: no vas a hablar lo que tú quieras, sino lo que yo te diga. Lo que implica que los deseos de él eran contrarios a lo que estaba diciendo. Entonces dice Números 23:7, y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac
rey de Moab, de los montes de oriente, ven y maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. Mira lo que dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Adonai no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contra el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postímera sea como la suya. Vamos a saltar al versículo 18. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, esa fue la primera maldición que Dios la convirtió en bendición y está diciendo que Israel no se puede tocar, que Israel va a permanecer y que nadie va a poder contra Israel. Eso es una cosa que Dios está diciendo, incluso teniendo en cuenta que acabó de salir de Egipto y que qué pasó cuando salieron de Egipto, qué hizo el pueblo. Renegó de Dios, habló mal de la tierra que Dios le había prometido, le dijeron embusteros a los 2 espías que estaban diciendo la verdad y se aliaron con los otros 10, habían hecho la rebelión, Dios los mandó a dar vueltas en el desierto hasta que se murieran todos y quedaran solo los hijos que eran inocentes y que ellos crecieron y tuvieron la oportunidad de ver el pecado de sus padres y arrepentirse. Vieron toda clase de milagros y de compañía de Dios en ese tiempo y están listos para entrar en la tierra. Empiezan a ganar las guerras por mano de Dios, pero eso que nos está diciendo que Dios está acompañando a un pueblo contumaz y rebelde, como dice las escrituras, y con todo y eso Dios lo defiende delante de los enemigos. Ahí no está diciendo, no, que el Israel celestial, que es todo perfecto, te está hablando de ese Israel tremendo, malo, que Dios tiene una paciencia sobrenatural que no tenemos nosotros, porque es que claro, uno ve, pero es que están haciendo, hombre, sí, pero es el pueblo que Dios escogió. Y Dios se va a encargar de corregirlo. Y cuando ellos hagan mal, cuando nosotros hagamos mal, también viene en la vara. Porque qué clase de padre. Exacto. Y eso pasó y seguirá pasando, pero es el pueblo de Dios y eso no se va a poder quitar. Entonces, en esa primera bendición nos damos cuenta, ni siquiera será contado entre las naciones, es un pueblo apartado. ¿Ya? Y Dios no lo va a execrar, no lo va a borrar, no lo va a reemplazar, como dicen por ahí todavía el día de hoy. Y esa fue la primera. Ahora la segunda está en el 23:18. Dice, entonces tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso él dijo y no hará? Miren esa pregunta, o sea, él le prometió bendición, protección, sanidad, santidad al pueblo de Israel y está preguntándole, ¿acaso lo que Dios promete no lo cumple? ¿Tú has visto alguna vez eso? No, ¿verdad? Entonces aquí está un testimonio. Dijo, habló Dios y no ejecutará. ¿Acaso lo que Dios anuncia no lo hará? He aquí que he recibido orden de bendecir. Está diciendo, yo no quiero bendecirlo, pero me tocó. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. O sea, mire eso que está diciendo ahí. Y ya estábamos diciendo que el pueblo no era perfecto, hacía pecado. Pero Dios está revistiendo a ese pueblo de santidad y lo está mirando a través del Mesías Yeshua, que es la cabeza de ese cuerpo. Entonces dice, no ha visto perversidad en Israel. Adonai su Dios está con él. Esa es la diferencia. Porque cualquier otro pueblo pudiera estar en el puesto de Israel y si Dios está con él, ese sería el pueblo de Dios y ya. Y es el nombre que Dios, pero fue este. Entonces dice, Adonai su Dios está con él y júbilo de rey en él, o sea, hay gozo. Dios se deleita en el pueblo. Dios lo ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, eso que estaban acostumbrados a hacer las naciones, que probablemente funcione con las otras, con esta no sirve eso. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Está diciendo, eso es lo que se va a decir al final. Mira, cuando vean a la Jerusalén celestial descender, cuando vean a toda esa cantidad de descendientes que Dios le prometió a Abraham,
cuando vea todo el cuerpo de creyentes, eso fue lo que hizo Dios. E incluso en ese tiempo también lo decían, mira lo que ha hecho Dios, eran esclavos y los sacó a la libertad. No estaban acostumbrados a la guerra y han ganado un pocotón. Y al día de hoy también pasó, se configuró el estado político de Israel, porque ya Israel existía en 1948 y tal, nació Israel. Ya había nacido hace rato. Pero, o sea, a los ojos de la historia moderna, listo, nació Israel como nación. No pasaron ni 7 días, yo no sé cuándo, y enseguida la guerra de no sé qué, pum, todas las naciones ahí y perdieron lo que ha hecho Dios. Y así, los han intentado acabar múltiples veces y lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore a su presa y beba la sangre de los muertos. Está hablando de gente que es enemiga declarada del pueblo. Y vamos a saltar al 24.3 ahora, para la tercera. Ahí mismo, sí, número 24.3 en adelante. La tercera bendición dijo, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Esta bendición es bonita, ¿viste? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas y como huertos junto al río y como aloes plantados por Adonai. Como cedros junto a las aguas, de sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Mire, y esta es profecía del Mesías Yeshua. ¿Se acuerda que esa la citan en Mateo? Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león, ¿a quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea, Dios le vuelve a repetir a Balaam el motivo por el cual él no debía ir. Y él lo termina confesando a la persona que lo contrató, que era Balac. Como quien dice, ya no pierda más la plata. Ese como que era el brujo más prominente y dice, hombre, puede contratar más que no va a servir. Ese era el punto principal de esta parashá, pero después viene una profecía más, que ya esta sí habla del Mesías más directamente, y es la profecía de Balaam sobre el futuro de Israel. Busquen Números 24:17. Entonces nos está conectando todo lo que Israel vivió desde que salió de Egipto, desde que caminó por el desierto y llega hasta el futuro, que todavía ya nosotros vimos una parte de este cumplimiento, pero nos falta el resto de cosas por cumplir. Entonces Números 24:17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Esta es profecía del Mesías en su segunda venida, cuando venga a hacer juicio y destruir, como dice la Escritura, poner por estrado de sus pies a todos los enemigos de Dios. Ya. Entonces hay que ver con quién uno se está alineando en la interpretación de lo que está ocurriendo ahí. Dime. Ajá. Claro. Sí, sí. Para la gente era, conocía a todos los dioses y tenía mucho poder, porque Dios le da tanta profecía, porque Dios le responde su oración, le habla y todas esas cosas. Con cuidado. Aquí pasa lo mismo que pasó con Caifás, ¿se acuerdan? Él era sumo sacerdote y la Biblia te lo dice, o sea, él dio una profecía que Dios se la dio no tanto para él, sino para los demás.
porque él era el sumo sacerdote de aquel año. Gracias, hermano. Entonces, en este sentido, o sea, Dios permite que esto ocurra de esa manera, es precisamente por el contexto en el que está ocurriendo ya. Dios mismo le está hablando más que al pueblo de Israel, a los enemigos de Israel, que acostumbran a hacer eso, porque la parashá se llama Balak, el rey de Moab, con todas sus ganas de destruir a este pueblo y de echarlo y de vencerlo, sabiendo que Dios estaba con él, porque la perspectiva de él no es de un creyente. O sea, como tú me dices, o sea, él tenía su Dios, estaba acostumbrado a los poderes ocultos de brujería y todas esas cuestiones que le servían para... Y ustedes lo ven aquí, o sea, cuando no, que el amarre, que la no sé qué, y la mayoría son charlatanes, pero a donde llegue a aparecer alguien que tenga algo, tiene que ver es con el lado del enemigo de Dios. Y la escritura te da testimonio con los brujos estos de cuando Moisés y la vara, ¿se acuerdan? Moisés tiró como señal la vara de Aarón y se convertía en serpiente, y los brujos, dice la escritura, que hicieron lo mismo con sus encantamientos y adivinaciones. Entonces aquí lo que está haciendo Dios es hablándole directamente a los enemigos del pueblo que están acostumbrados a eso. Y prácticamente es como también misericordia de decir, porque ellos están en tinieblas. Y está permitiendo también que una persona, un falso profeta, les hable a ellos, porque Israel ya sabía las promesas. Aquí lo que estamos viendo es que Dios forzó a un enemigo del pueblo de Israel a que dijera la verdad. Pero ese mensaje es más que todo para el lado de los de allá. Cuando ellos vean, no, es que no hay agüero contra Israel, y ya me lo dijo uno de mis profetas, vamos a decirlo así, ellos ya quedan ahí por lo menos que si siguen en contra, van a encontrarse en la misma situación o camino que este Balaam, y el justo castigo de Dios les debe caer con todo el peso. Es más o menos así la... Y también a los creyentes les certifica lo que no, claro, claro, es como decir, nosotros ya sabíamos eso, porque mire que esas profecías ya nosotros las conocemos del otro lado con profetas reales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Hombre, te quieren maldecir, no te preocupes. El pueblo de Israel está totalmente blindado contra esas cuestiones. Ustedes no le paren bolas a agüeros, sortilegio, adivinación, hechicería. No hay agüero ni sortilegio contra Israel. Y aquí está, exacto, y aquí está la demostración. Ay, pero es que el brujo tal, no le pares bola, Dios es el que te guarda. ¿Ah? Claro, no podía. Como el testimonio que Dios le da a Pablo para judaizar, porque Pablo era perseguidor de la iglesia, no creía en Yeshua, y Dios usa un prominente. Exacto, exacto. Es como si Dios le arranca la cabeza al, o sea, lo más significativo de ellos, y lo usa y se los voltea en su contra. Y así pasa a veces. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo ahí en el Facebook una cuestión de una persona que siempre fue atea y se dedicó a hacer libros, y en última se convierte ya después de 25 años de ateísmo puro y duro, y él hace un libro, Dios no es real, y tacha el no y dice Dios es real y tal, y él empieza a dar sus argumentos. Y claro, una persona que probablemente tenía la admiración de una cantidad de ateos nuevos y de gente que no sabía, y entonces Dios le coge y le voltea la cuestión. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí me entiendes? Por lo menos los pone a pensar, y muchos de ellos se pueden arrepentir por eso. Como dice, uno dice, hombre, nosotros no hemos visto milagros, y lo dice el mismo Mesías en el Evangelio: bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero imagínense usted si, o sea, no hemos visto y creído, ahora que vaya usted y vea un milagro, una cuestión, y uno enseguida, Dios mío, ¿sí me entiende? Entonces, vamos a leer el último punto y ya después sí nos vamos a las conclusiones de lo que estábamos diciendo al principio. Después vienen las consecuencias de la idolatría. Este personaje no se arrepintió. Que sabemos que hay otro texto donde dice que fue Balaam, o sea, él estaba atrás de su billete, que era lo que le importaba en realidad, y no se arrepintió. Entonces, como ya dijo, por el lado de las bendiciones y las maldiciones no se puede, porque Dios es esto, hagamos o propiciemos la autodestrucción del propio pueblo, que dijimos que no era perfecto. Entonces él le pone una trampa para que ellos hagan idolatría a través de ser seducidos por unas muchachas, y entonces ya empieza a caer el juicio de Dios directamente.
y así se ganó su billete, pero también su condenación. Busquen números 25, 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Adonai se encendió contra Israel, y Adonai dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcanos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación y los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Finés, ¿saben? Ese es Pinjas en hebreo, pero no sé por qué lo tradujeron como Finés. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces así terminó el castigo, pero eso es para ver, o sea, el pueblo no era perfecto, y con todo eso Dios dijo lo que dijo y se mantiene las profecías que dijeron. Entonces, lo que decíamos al principio, hay veces que los falsos profetas y los reyes paganos tienen más sensatez respecto a Israel que algunos creyentes, lamentablemente. Israel fue producto de la bendición de Dios, que es irrevocable, aún a pesar del comportamiento errado que tiene el pueblo. Entonces, ahora busquen Oseas 11, del 1 al 4. Hasta que veamos unas palabras de Dios mismo respecto a su pueblo. Dice Oseas 11, 1 en adelante, 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que les alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vamos a saltar más adelante. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios está diciendo aquí que, hombre, están desviándose, pero Dios tiene misericordia, tiene amor, tiene corrección, y también dice que Él es Dios y no hombre, o sea, Él no va a responder como responderíamos nosotros. Ahora busquen Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice... pero oye, es verdad que... Bueno, miren, Jeremías 31:3 dice: Adonai se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... ¿Qué dice? 31:3. Búsquenlo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miren eso. Para que uno diga, ¿no?, que Israel fue desechado. O sea, una eternidad. Ahora busquen Isaías 54:7. Me avisan cuando lo tengan. Sí, ya lo tienen todos. 54:7.
7, sí. 7 al 8. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Adonai tu Redentor. Y eso aplíquelo en su vida, en su familia. Uno a veces pelea con los familiares, pero eso es un momentico, o sea, no es que, te odio. Exacto. Tal cual. Ahora busquen Romanos 1 al 2. Es más, avíseme cuando tengan Romanos. ¿Romanos qué? Romanos 11. Me dicen cuando lo tengan. Ok. Entonces, miren, busquen Romanos 10. O sea, váyanse atrasito. El versículo dijo, Romanos 10, 20. pero no estamos en 11. Sí, pero retrocedan y ya vamos al 11. ¿El Romano 10 qué? 10, 20 al 21. Y después pasamos al 11. Al 11.1. Dice Romanos 10, 20. Luego Isaías lo dijo con mayor vehemencia. Fui encontrado por personas que ni siquiera me estaban buscando. Me presenté a personas que ni siquiera preguntaron por mí. Dice el 21, como dice Dios a Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y terco. Entonces la gente dice, por eso Dios desechó a Israel. Pero vea que dice Romanos 11, 11.1, continuando la lectura. Pero, o sea que está junto a lo que dice atrás, a pesar de, era contumaz y rebelde, o como dicen acá, 11.1, ahí mismo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo a pesar de esto? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no saben que dice la escritura de Elías como hablando con Dios contra Israel? Dice, o sea, Elías también dice, se acabó el pueblo ya, aquí todo el mundo pecó. Señora, tus profetas han dado muerte, tus altares han destruido y solo yo he quedado y traman con mi vida, como que dice, no vas a cumplir tu promesa de que al menos la descendencia de Israel va a permanecer. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le dijo Dios en respuesta? Me he reservado en ese tiempo 7,000 varones que no han doblado rodilla ante Baal. Así también, dice el apóstol Pablo, en estos días, en esos días y al día de hoy también, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, hasta ahí lo dejamos, pero, o sea, ¿qué nos dice esto? El pueblo de Israel siempre ha estado y siempre va a seguir. Ahora busquemos ahí mismo Romanos 11, 28. Porque ahí también nos dice, listo, hoy en día hay algunos judíos que no creen, entonces aquí lo está 11, 28. Sí. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, el llamado al pueblo de Israel es irrevocable. Ahora busquen Mateo 18:15 para que vean que la iglesia existía desde antes del Pentecostés que todo el mundo conoce con los apóstoles. Mateo 18:15 al 17. Le digan San Moisés también y no hay problema. Pero, Mateo 18:15 en adelante dice, Yeshua, se me perdió ahora. Pero. Por tanto, si Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a quién. Pero lo está diciendo antes de Pentecostés, exacto. Y si no lo oye, dile a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí la palabra en griego es eclesía.
Entonces yo creo que dejamos aquí porque si no salimos tarde. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos permites gozarnos en tu palabra y escucharla para que tú mismo nos las expliques y nos permitas, Señor, imitarte. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra y práctica en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Armando.